Buenas tardes. Bueno, no importa el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Luciana Trimano. Me toca presentar esta mesa preciosa, que es la mesa 3, Patrimonio y Identidad. Acá están los expositores, pero antes, como leí los trabajos, se me ocurrió introducir esta mesa haciendo una breve introducción de lo que me pasó cuando leí a los oradores. Así que antes de presentarlos, que son ellos las estrellas, me gustaría presentar esta mesa con una frase de León Rosichner que considero ilustra cómo se ensamblan las temáticas que a continuación se van a desarrollar. La afectividad es índice de verdad. Inmediatamente se me viene otra idea a la cabeza, que es que la afectividad que observo en estos trabajos nos cuenta que el arraigo al territorio es la fuerza del origen. De esta manera, la polifonía de voces que aquí se presentan aparece como una forma de armar otra historia, la propia, esa que, como mencioné recién, entiende de afectividad, entiende que querenciarse lleva consigo el querer, de la estima y la añoranza, pero también del arraigo y del estar ahí. Fogli decía escribir para no ser escrito, algo así como escribir para dejar de repetir esos discursos sociales que circulan por las academias metropolitanas, para escaparle, para encontrar una grieta que nos permita darle batalla, por ejemplo, hoy aquí, en Tras la Sierra, a la avanzada de un proceso de urbanización e industrialización que pretende borrar, a modo de palincesto, las costumbres y tradiciones transerranas. Vengo observando que ese conjunto de rasgos propios que caracteriza a cada una de las localidades de este valle atraviesa un proceso ambiguo. Por un lado, parece estar desapareciendo en tanto se ensamblan con lo nuevo, con aquello que llega a las grandes ciudades ligado a ideas de desarrollo y progreso, y por el otro, esos rasgos son reconstruidos y puestos en valor a partir de un repertorio de elementos folclóricos que desmantela su esencia, ahora capitalizada por un mercado desarrollista especulador que ve tanto en la naturaleza como en la cultura una mercancía. Frente a ello, la identidad y el patrimonio, como se llama esta mesa, se imbrican abriendo la posibilidad de preguntarnos quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser. En ese tenor, la indagación teórica y práctica que se despliega en esta mesa, relativa a, por ejemplo, la identidad lingüístico-cultural, las comidas ancestrales, el baile o el patrimonio arqueológico, construye y recrea esa especificidad identitaria. Se convierte así, a mi modo de ver, en una estrategia para enfrentar un presente que parece caminar hacia el olvido. Recordarse, recuperarse, revisarse y volver a narrarse. Quizá en ello radica el desafío. En un mundo que avanza hacia adelante al compás de una topadora o de incendios forestales, mientras se borronean las cosas adyacentes, los temas y voces que escucharemos a continuación hablan de lo que existe, de lo que somos y de lo que estamos siendo. Más aún, se ocupan de construir espacios para el saber que adquieren, con o sin propósito, espacios para los demás. Cansada de que la academia de los centros urbanos capitalice o monopolice las voces, invisibilizando por desconocimiento o por ansiedad lo que ocurre en otras regiones del país, me resultó sumamente alentador leer trabajos que ejercitan ese método topográfico, en este caso, desde el llano y desde las cimas montañosas. Trabajos que proponen con acierto el pulso para capturar rupturas en la historia repetitiva del progreso capitalista. Será por ello que cada trabajo, construido a partir de experiencias vividas por cuerpos territorios en tiempos precarios, relata un presente que se siente y por eso importa. Emerge como una oportunidad para gestionar otras geometrías de poder que rompan con formas de narrarnos instituidas. En definitiva, nos conviene la posibilidad de interrogarnos acerca de cómo transformar las escalas jerárquicas en escalas de participación y colaboración horizontal.
Me tomé la molestia y el encanto de poder, me sentí muy interpelada por los trabajos, por eso quise como ilustrarlos, así que, bueno, a continuación vamos a dar inicio a esta mesa. Las primeras expositoras están aquí, Inés López, Lorena Oviedo y Vanessa Cáceres, con una ponencia que se titula El Chuncano, Identidad Lingüística y Cultural. Y también tenemos en la mesa a Eric Rojas, que presenta un trabajo, acá decía, con Laura Misetich, que se llama Comidas Ancestrales en Tiempos Actuales, son memorias vivas del territorio pochano. Los expositores tienen 15 minutos, yo voy a tener que hacerles acordar, para que máximo la extensión sea 20, y después, cuando ellos terminen de exponer, vamos a llamar a los expositores de los dos trabajos que quedan. Tienen la palabra. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación a participar de este maravilloso encuentro que, como decía aquí la compañera, nos interpela. Bueno, nuestro trabajo se llama El Chuncano, Identidad Lingüística y Cultural, y lo quiero empezar de este modo. Chuncanito es el que criado en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra, y esta criolla esdrújulez de mi oeste cordobés, cuando digo pastelito, salsa, caque, chacabuco, cuando entro a arrastrar la R y algún parecer retruco, la tonadita me acusa, soy chuncano hasta las tuzas, de José Luis Aguirre. Este texto nos interpela porque habla, de algún modo, como un broche, nos pone como un broche en esta idea de la identidad lingüística y cultural. Nosotros partimos, cuando pensamos este trabajo, lo pensamos porque fuimos convocados en el año 18 por la Dirección General de Enseñanza Superior de la provincia a que cada profesorado pudiera presentar un recorte que resultara significativo para poder ir y hablar de las hablas de nuestra Córdoba, de lo que pasaba en Córdoba en el Congreso de la Lengua Española, en donde los debates acerca de lo lingüístico y del reconocimiento de las variedades iban a ser como candente, ¿no? Y de hecho fue así. Entonces, nosotros, ¿qué más que poder poner el foco y visibilizar lo que para nosotros es una realidad que merecía salir a la luz y ser puesta indudablemente en tensión? Y también preguntarnos qué nos pasaba a nosotros, los usuarios de esta lengua, y al auténtico chuncano, ¿no? A este que verdaderamente se expresa así porque se siente en su esencia otras cosas, otras vivencias, otros sentires, otra forma de decir, significar y simbolizar el mundo. Entonces fue un trabajo muy desafiante y nosotros tenemos un plus que nos enriquece, que el Instituto de Formación del Instituto Brizuela, y supongo que en Carena ocurre lo mismo, pero en el caso nuestro es particular porque estamos ligados, muy ligados a San Luis. Entonces ahí nosotros vemos a nuestros estudiantes que tienen esta característica de la tonada, de la palabra, y que de pronto vienen al profesorado y nosotros lo sentimos muy vívido a eso y nos sentimos con una enorme familiaridad. Y eso también nos ayudó muchísimo a trabajar en el corpus del trabajo. Así surgió, lo presentamos
y este trabajo quedó como en el freezer porque luego vino pandemia, pero decían en otras mesas anteriores que las cuestiones estas de la producción cultural parece que quedan quietas, pero que en realidad son como vertientes. Nosotros lo sentimos así, en la lengua lo sentimos más, ¿no? Y de pronto surgen, de pronto aparecen, y cada vez que aparecen nos inquietan, nos interpelan y nos ponen en una línea de tensión. Y eso es lo que nos pasa permanentemente en el cotidiano de las escuelas, y creo que en las escuelas es algo que es realmente así, ¿no? Así que bueno, nosotros definimos nuestro campo en reconocer al chuncano como variedad lingüística y cultural, ¿no? Y lo enmarcamos, tratamos de definir qué zona. Bueno, la zona del Valle de Tras la Sierra. Y entonces ahí también nos empezamos a preguntar esto de Tras la Sierra. Y otras personas de otros profesorados nos han llamado para que podamos construir este término y volver a pensarlo, ¿no? Y entonces ahí aparece en este trabajo otra línea significativa de análisis, que es que está relacionado con el poder y las construcciones culturales de dominación. Porque ¿quién nos llama a nosotros de Tras las Sierras, ¿no? ¿Por qué nos designan así? Entonces decimos que observamos el chuncano en los departamentos de Pocho, San Alberto, San Javier, y llegamos a los límites de San Luis y La Rioja. Por eso el fenómeno emergente de la tonada va a ser muy importante y determinante en esto, ¿no? Vamos a ver esto de chuncano. Chunca, pantorrilla muy desarrollada y musculosa por caminar entre los cerros. Esta es una denominación que viene del huarpe. Esa es otra línea que nos queda a nosotros como pendiente todavía para ahondar, porque el huarpe no estaría marcado, digamos, como en nuestra región, así de manera prioritaria, ¿no? Así que ahí tenemos también otra tela para cortar y para seguir investigando. Pero nosotros reconocer al chuncano como una variedad lingüística en este universo de las lenguas, lo tenemos también que mirar desde los aspectos que se estudian los usos idiomáticos y lingüísticos, ¿no? Entonces comprendemos el nivel léxico, el nivel fonológico, el nivel semántico de la lengua, y podemos decir que como variedad hay una idea que nos atraviesa, que estos conceptos, léxico, fonológico y semántico, no son homogéneos, sino que están muy vinculados al universo geográfico y político de las regiones y las exceden absolutamente, porque nosotros al pensar en el chuncano estamos pensando en una construcción cultural identitaria que excede lo estrictamente lingüístico. Por otro lado, si nosotros nos vamos a pensar el término y a buscar desde una mirada academicista, y nos vamos, por ejemplo, al diccionario de americanismos, ahí vamos a encontrar una mirada ya peyorativa que dice que el chuncano se atribuye a un sujeto proveniente del campo o de modales torpes en un medio que le resulta extraño. Entonces ahí se nos abre a nosotros otra mirada muy interesante para pensar que evidentemente está ligado a este pensamiento del poder simbólico y cultural que se le va imprimiendo a la cultura, que obliga a algunos grupos a o enmudecer, ocultarse, hablar en comunidad y luego resguardarse para evitar la sanción, o, como dice Bourdieu, porque
consideran que no, que su lengua no cotiza, en un término que seguramente nos va a interpelar, en un mercado cultural. ¿Sí? Fíjense que aparece esta noción de mercado asociada al poder, y eso es algo que a nosotros nos interpela mucho, lo que recién decía ella, de esta convivencia y esta lucha interna que se va produciendo entre los usuarios y los hablantes, que toman determinadas decisiones a la hora de mostrar o de ocultar, y a quién le muestro y a quién le oculto. Entonces ahí está lo que a nosotros nos preocupa, que todos esos saberes y ese poder simbólico de mirar el mundo, de comunicarse, de crearlo, de recrearlo, de transmitirlo, no se pierdan, sino que podamos realmente visibilizarlo. Y yo creo que nuestros agentes culturales, José Luis González o Serrano, su personaje de Jovita, José Luis Aguirre, y nosotros tenemos aquí un representante de Nono, que vivió en Villa Dolores muchos años, ahí hizo toda su obra, pero él es de Nono y tiene un poema muy hermoso acá en la plaza, Rafael Horacio López, en un libro particularmente que se llama Tronco. En ese libro él está haciendo la recuperación del maestro que viene de otro lado y que se deja enseñar por el niño chuncano, quien le enseña a mirar todos los fenómenos del mundo y a interpretarlos y a simbolizar. Entonces nuestro trabajo va por ahí y va a tener la parte lingüística, la parte cultural, y nos vamos a detener en un fenómeno muy importante que es para nosotros la tonada, que es lo que apenas abrimos la boca ya está. Vos sos de allá. Bueno, le doy el paso a las compañeras. Bueno, buenas tardes. ¿Nos ven ahí? Perfecto. Como decía Inés, el chuncano, desde esta perspectiva de estudio, la hemos tomado más allá de lo lingüístico, sino involucrando el otro aspecto, el cultural, el que le da el sentido de existir, desde esa mirada. Retomo una frase que dijo ella: el chuncano como construcción cultural e identitaria. Y cabe preguntarnos ahí, ¿quién o quiénes son los chuncanos? Para dar respuesta a esto, no basta explicarlo desde la lingüística estricta. Queda corto. Hace falta abrir la mirada, abrir el abanico, y ahí aparece la sociolingüística. La sociolingüística que propone mirar al sujeto, al habla del sujeto, pero como ser integral, como persona, por lo cual se complejiza el objeto de estudio. Se debe abarcar entonces desde lo social, desde lo cultural y desde lo lingüístico, conformándose un estudio interdisciplinar: lengua, sociedad, cultura, como una triada indisoluble, como una relación interdependiente, que no existe. Es imposible hablar de uno si no tengo en cuenta los otros, porque no tiene existencia. Desde allí, el chuncano socialmente crea, a través del lenguaje, formas de vida, formas de pensar, formas de actuar, y esas formas de actuar se reflejan en todos sus ideales, sus ideas, sus creencias, que va a ser la cultura, que lo va a diferenciar, lo va a identificar, pero lo más importante, le da las herramientas para poder comunicarse en ese entorno, utilizando el lenguaje nuevamente. Desde esta perspectiva y desde los postulados centrales de la sociolingüística, es importante para este trabajo también considerar el postulado de diversidad lingüística,
por el respeto y la valoración a las diversas formas de habla, porque representan diversos modos de mirar el mundo, de nombrarlo, de decirlo y de transmitirlo a generaciones futuras. La variedad lingüística también es otro postulado que para nuestro trabajo cobra centralidad. Variedad no en el sentido netamente lingüístico, estructural, ¿no?, de épocas pasadas, donde se entendía la variedad como lo anómalo, lo que no debía ingresar a la escuela, lo que no debía decirse en ciertas situaciones, ¿sí? Bueno, con esto, esto es muy interesante, la nueva perspectiva o los nuevos cambios de miradas nos permiten entender a la variación como una forma de hablar autóctona, auténtica. Y esto quiere decir no alejado del desconocimiento de las normas, sino porque dice la sociolingüística, todos hablamos en variedades, todos hablamos en dialectos. No hablamos en lengua estándar, no hablamos en lengua oficial. Tenemos un rol activo como sujeto de la lengua que decide qué términos, qué repertorio utilizar en determinada situación. Desde ahí, y encierro ahí con una preguntita, retomando esto, si todos hablamos en variedad lingüística, en variedades, en dialectos, ¿por qué hay muchas veces que se cree que un dialecto o una forma de hablar es más correcta que otra? La idea es tensionar esto, ¿sí? ¿Con qué estamos comparando? Si somos dialectos todos, si todos somos variedades, que lo único que depende es que tengamos adecuar nuestro dialecto a distintas situaciones, pero que todos los dialectos valen por igual. Esa es la tensión que quería presentarles hoy en día. Bueno, nuestro trabajo se llama El Chuncano, Identidad Lingüística y Cultural. Voy a hacer un punteo breve respecto de algunos rasgos lingüísticos que encontramos como marcas, como huellas substráticas de las lenguas indígenas en contacto con el quechua, con el aymara y también con el español trasplantado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad lingüística, hablamos de esta mixtura, de este corpus, de estos sustratos, decía recién, de estas huellas que heredamos de los pueblos originarios y que también toman contacto con el español. Nosotros, para realizar este trabajo, discriminamos algunos niveles de análisis del lenguaje y, por un lado, analizamos lo fonético, que tiene que ver con la tonada, con la pronunciación, con la apropiación de los sonidos del chuncano. Por otro lado, con lo morfosemántico, esto tiene que ver con la forma que adaptan los términos, los vocablos y cómo los incorporamos a nuestro corpus discursivo. Y por último, justamente con el nivel sintáctico, cómo formulamos oraciones. Voy a hacer un punteo sobre algunos ejemplos. Algo que nos caracteriza a los chuncanos es la tonada, indefectiblemente la tonada. ¿Y qué es la tonada? Es ese cantito, ese dejo, esa melodía que trae cada apropiación, cada variación, como decía Lore, y que nos es característico por el lugar geográfico y que hace a la identidad y que también tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces esta tonada transerrana, esdrújula, dice María Teresa Toñolo, una lingüista de acá de la provincia de Córdoba, nuestra tonada esdrujulizante la heredamos justamente de alguna raigambre lejana del calchaquí, de la lengua cacana, y que también toma contacto con el español trasplantado del que mencionaba hace un rato. Entonces, por ejemplo, nosotros en Tras la Sierra tenemos una doble acentuación, y a la acentuación estándar oficial de la palabra le agregamos otra más. Por ejemplo, al término champaquí
oración. Nosotros aquí lo pronunciamos champaqui, oración, rasquetita. Le damos esa doble acentuación esdrújulizando, ¿no? Por otra parte, hay un rasgo también distintivo que es el alargamiento de la sílaba, ¿no? Rasquetita, champaqui, oración. Es un rasgo distintivo de esta cuestión fonética que mencionaba recién. Al mismo tiempo, este acortamiento o esta unión de palabras en una sola emisión de voz, por ejemplo, el que lo que decí, trae pa' acá, ¿qué son? ¿Suena? Bueno, este acortamiento, esta aglutinación, que también tiene que ver con la tonada esdrújulizante, ¿qué horas son? Trae pa' acá, es propio, ¿no?, de nuestro cantito transerrano. Y por último voy a hacer un breve punteo sobre algunas cuestiones de la pronunciación que también son muy distintivas de este rasgo substrático. Por un lado, la pronunciación del dígrafo R, ¿no?, el fonema R presente como una forma asibilada. En vez de sonar vibrante, perro, nosotros la pronunciamos perro, rápido. Es un fonema asibilado, si se quiere, pronunciado entre dientes, con una corriente de aire que sale con obstáculo. Y al mismo tiempo el fonema de la doble L, ¿no? Hay un fenómeno en Córdoba que se nombra o que se denomina como el yeísmo y que tiene que ver con pronunciar la L castellana como Y. Entonces, por ejemplo, decimos lluvia en vez de lluvia. Y en Tras la Sierra se produce un fenómeno que se llama el iotacismo, que es diptongar, si se quiere, formar un diptongo a partir de la doble L. Entonces decimos lluvia, llanto, caballo, ¿no?, pollo. O bien la elisión, es decir, la omisión de este fonema, y por ejemplo decimos gaina en vez de gallina, decimos pollito en vez de pollito, decimos tomillo en vez de tomillo, ¿no? Los hornillos. Bueno, es una característica propia también de la pronunciación. En nuestro trabajo hemos incorporado algunos términos propios del léxico chuncano, y no es algo acabado, es algo que va rodando, que se va nutriendo, y que, bueno, la idea va creciendo. La idea es armar un corpus, un glosario, una suerte de términos que nosotros usamos, ¿no? Y así hemos registrado curcuncho, canducho, choco, también como una herencia del quechua. Fíjense este fonema CH, chinita, chuy, chunuco. Bueno, y después tenemos característicos, el pechar, el tuy, el chuy, y de ahí, bueno, esto sigue, ¿no? Es un punteo somero sobre algunos ejemplos. Agradecemos este espacio, estamos felices de este espacio de encuentro y creemos en la necesidad de valorar lo diverso, en la necesidad de empezar a pensar la diversidad también desde los institutos de formación docente, también desde la academia, y corrernos de esta cosa estandarizada, porque no somos todos iguales, ¿no? Así es que, bueno, en respeto de esa diversidad, el Chuncano Identidad Lingüística y Cultural sigue creciendo también con el aporte colectivo. Gracias. Disculpen, chicas, que nos vaya a apurar un poco. Es el lugar que me toca, es horrible, encima se está poniendo hermoso. Bueno. Vamos a darle la palabra ahora a Eric Rojas. Quiero decir también que si bien hay un tiempo para la exposición, porque también la idea es, como ustedes vieron en el resto de la jornada, que hacia el final se abre la ronda de preguntas y ese tiempo también esté. Lo que no dije, que me gustaría decirlo ahora con Eric, es que se presente, te presentes, pues de quién sos, así nada, la gente los conoce. Todo suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Primero debería saludar a las autoridades originarias, así el protocolo, así que bueno, saludo. Hay una autoridad originaria además de mi persona, así que los saludo. Ahí no sé si dejo que ella hacer saber, pero es importante porque debemos visibilizarnos en estos lugares que por ahí a nosotros no nos visibiliza
o nos invisibiliza. Así que saludo primero a las autoridades originarias que hay en este lugar. Después también saludo a las autoridades del Estado argentino, los que hay presentes. Esta mañana vi a varios. Agradezco a la organización, bueno, saludo a todos acá. Mi nombre es Eri Rojas Gómez, yo soy nahual de la comunidad indígena La Unión. Nosotros estamos ubicados territorialmente entre la sierra y entre la pampa de Pocho. Y yo quiero empezar diciendo esta pregunta más que nada a ustedes. ¿Quién los tiró de la pata? ¿Qué es lo que estamos haciendo de mal? Y pensemos un ratito, como estamos en una junta de historia, pensemos un ratito, ¿qué estamos haciendo mal? Porque esta historia que nosotros venimos a cabo, este modelo, no sé qué, esto está muy mal, está muy fuerte, vamos a decir. Hay algo nosotros los historiadores que tenemos que cambiar. Esta historia que nos han venido contando, la forma, los modos, los cosas, esto está mal, no está llevando a ningún lugar. Miremos, no, ¿quiénes somos hoy acá? Yo acá, bueno, en la presentación tenía que estar con otra hermana que por cuestiones personales no ha podido estar, que es mi hermana con la que hemos hecho el proyecto del libro, que se llama Comidas Ancestrales en Tiempos Actuales. Y nuestro proyecto bueno, se basa en dar a conocer parte, como es la comida ancestral de nuestro pueblo hoy en día, cómo estamos hoy en día, para sacar un poco de imaginarios que hay de la población en general, y mucho tiene que ver la historia de lo que he hecho de ese imaginario, sobre los pueblos indígenas en Córdoba y las comunidades indígenas. Hoy en día somos como 40 y pico más o menos las comunidades, algunas, bueno, dentro de, bien con todo su papel, vamos a decir, el regla, otras más o menos, pero son bastantes comunidades pertenecientes a 3 pueblos nación indígenas, al pueblo Sanamirón, al pueblo Comochimón y al pueblo Chanqué. Me llamó la atención que nadie nombre que en Trasla Sierra es el lugar donde, en la zona que se conocía como Trasla Sierra, es donde más comunidades y pueblos de indios había, en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos más pueblos de indios que el resto de la provincia, que estamos en lo que fue, y hasta el día de hoy, porque nunca lo va a dejar de ser, es un pueblo de indios. La población nativa de acá, los originarios, sigue estando, no sé si está hoy acá, pero es porque estos lugares siguen siendo, por ahí para nosotros como originarios, no siguen siendo fáciles de acceder, por cuestiones que tienen que ver con el colonialismo. Y uno es la historia, porque la historia se usó para someternos a nosotros. Nuestra historia nunca se la contó, recién ahora se empieza a reconocer, pero es porque la lucha que hacemos nosotros porque ningún conquistador vino a preguntarnos a nosotros, no, es la lucha que día a día emprendemos con los estados-nación y con los estados coloniales que siguen empoderando. Y bueno, y entonces de ahí es que nosotros decidimos agarrar a la historia también y la empezamos a tomar como una herramienta como para empoderarnos. Y bueno, y de eso tiene que ver el libro, porque el libro a nosotros lo que nos llevó en mi comunidad es, vamos a decir, el primer libro de mi zona que hay escrito, es el primer libro. Ustedes piensen lo que es eso, el primer libro, la primera cosa que hay escrita por nosotros, más allá de lo que pueda haber como ser, qué sé yo, las marcas y las señales que ni están escritas por nosotros, que era lo más importante que ha sido para nosotros como han sido ganaderos, y hasta el día de hoy yo, gracias a Dios, sigo considerándome ganadero. Es lo primero que hay escrito. Y bueno, con el proyecto, con la hermana como antropóloga, decíamos cómo hacíamos algo que le sirva tanto al conquistador como al conquistado. Si esto es una herramienta del conquistador,
la tenemos que usar a nuestro favor. Y de ahí que empezamos nosotros a ver cómo es que escribíamos. Y bueno, cómo si seguimos esas formas viejas que había de colonialismo. No, porque nosotros pensamos primero en la comunidad. Entonces, sí, vamos a hacer un libro de receta, pero no va a ser tan de receta. Va a ser como una mirada nomás, como vamos a decirlo así, como una pispiada de cómo más o menos se hace la receta, porque no se la puede dar del todo, porque si no ahí se pierde la autonomía que tiene cada quien de hacer la comida. Y bueno, y eso lo que nos llevó a nosotros fue un proceso grande, muy interesante a nosotros, porque empezamos con la comida, pero empezamos a hablar de parientes, empezamos a hablar del territorio, de la semilla. Y eso era de lo que yo y mi familia y mi gente sabíamos. Nosotros sabíamos bien de todas las cosas que hemos hablado en el libro. Pero la historia oficial, siempre dijo que lo que nosotros teníamos como por saber en todo, no era lo que estaba bien para el Estado, para el sistema. Entonces siempre estaba invisibilizando y haciéndonos amigos. Entonces nosotros ahí con el libro le decimos, bueno, pero esta parte no tiene que quedar acá nomás en lo que nosotros contamos. Le dije, hay que buscar otra forma que tiene el otro, vamos a decir, para dar valor a esto, a lo que ustedes dicen, porque si no va a ser solamente para que nos leamos como una sola parte, una sola visión del mundo, para que nos leamos entre nosotros nomás, vamos a decirlo así, entre los indios. No, nosotros queremos crear puentes de encuentro entre diferentes culturas. Entonces ahí agarramos lo que son todos los escritos que hay de los conquistadores sobre nosotros, para reconocerlos hoy en día. Y acá en el texto que he ido repartiendo, hay varios autores, tanto que han escrito en el Estado republicano como en el Estado colonial, que hablan sobre cómo hoy en día, mi comunidad sigue siendo lo que nosotros hoy en día tenemos y que no ha cambiado. Pero sin embargo, el Estado nos sigue, el Estado y muchas partes del Estado, la arqueología, la historia, la antropología, todas nos siguen invisibilizando como pueblos originarios. Y eso no nos ayuda a construir para nada como sociedad en ningún lado, porque no están contempladas todas las partes. Y la primera, que no es por nada, pero la primera que deberíamos ser considerados somos nosotros, por llevar más tiempo acá en esta tierra. Hay una parte de mi árbol familiar que no es todo por una cuestión de estrategia. Nosotros, esa es una parte que hemos pasado en los trámites. 9 generaciones llevamos viviendo nosotros en el lugar donde yo vivo. 9. Cuando vinieron los historiadores de lo primero que me preguntan, ¿y usted hace cuánto de que está acá? ¿Qué sé yo? Yo le digo yo nací acá, papi también dice que nació acá, los abuelos también parece que han nacido acá, pero eso es lo que yo sabía de lo oral. Y gracias a todo, a que la hermana se sentó como antropóloga, se sentó a leer los archivos, todos los escritos que hay, fue que avaló nuestro relato. Y bueno, y ahí nosotros nos decimos, bueno, es así una forma que a nosotros nos puede ayudar a mostrar una nueva forma, que es la que nosotros mal vamos peleando y viviendo en el mundo hoy en día. Pero el mundo viene muy mal y hay que buscar otra forma, porque no nos están llevando a ningún lado como sociedad. No queremos decir nosotros que puede ser la forma, la nuestra, pero que puede ayudar mucho, pero hay que partir de la base de escucharse, de iguales, para construir un conocimiento verdadero, porque si no se construyen verdades, como quien dice, a media. Y más o menos eso fue de lo que está constituido el libro también yo quería poner, nos hemos puesto nosotros como compiladores, no como autores,
Yo siempre digo, yo no lo escribí, yo lo que hacía era empujar a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos, para que hablaran y contaran, para que le contaran a la hermana. Obviamente que a ella le llevó descubrir muchas cosas en lo antropológico, porque es su área, vamos a decir, y ya ayudar mucho a crecer a nosotros como comunidad, porque de ahí encontró montones de archivos históricos que avalan nuestro relato oral. Nosotros tenemos la oralidad, en la oralidad está nuestra historia, está nuestra verdad, porque es la que no nos deja mentir, no nos deja mentir. Y bueno, y como decían esta mañana algunos de los expositores, los papeles que hay escritos hay que mirarlos de acuerdo a quien lo escribió, hay que ir siempre viendo eso. En cambio la oralidad con el tiempo, esa no deja mentir, porque a la larga o a la corta la mentira se sabe. Entonces en la oralidad siempre los pueblos indígenas nosotros hemos tenido las historias verdaderas, porque si no, en 1 o 2 generaciones, si no es la verdad, se va a saber, se va a caer y no continúa, lo que no es así no continúa la práctica. Entonces por eso es que nosotros decimos la importancia de la oralidad, y de ahí le metemos esto que es de la escritura del castellano, del latín, no sé de dónde viene, que es una imposición. Entonces tenemos que agarrarnos a todas, por ahí nosotros como historiadores, agarrar los cantos, agarrar los bailes, todos tenemos que agarrar, para más o menos llegar a tener una mirada de lo que es de nosotros como sociedad y como cultura, para poder mejorar. Bueno, el libro habla de eso, de nosotros como comunidad. Entonces tiene la parte de la receta y habla de nuestra historia también, para ser un poco más completo y para reforzar las historias de otros hermanos y más de nosotros como pueblo como chino, que hemos tenido 500 años de colonización y de imposición de por lo menos dos lenguas, el quichua primeramente y después el castellano. Por eso es difícil que nuestra lengua madre haya sobrevivido. La tonada que nosotros tenemos es de nuestra lengua madre indígena. Eso, gracias a Dios, lo tenemos que decir, que lo seguimos manteniendo. La tonada viene de nuestra lengua madre indígena, así hay que decir. Las lenguas madres, por lo menos en la Argentina, son 3 indígenas, estoy hablando, más allá de después de lo que llegó, pero hasta el día de hoy, como son lenguas muy fuertes, hasta el día de hoy, por más que hayamos perdido las palabras y todo eso, la tonada es lo que sigue. Tenemos la parte del cacán, que es mucho más antiguo que el quechua y que el quichua. Tenemos el mapuzungún y el guaraní. Esas tenemos las lenguas. Esas son las lenguas madres indígenas, de las que se basan hoy en día lo poco o mucho que nosotros en nuestra zona podemos tener. Y después, obviamente, también de lo que menos tenemos es el castellano. Porque por ahí mucha de la gente de nosotros, y es de lo que nosotros como indígenas hablamos, el pensamiento se formula, en nuestra lengua madre. Por la imposición nosotros hablamos otra lengua, por ahí lo que nos da la lengua, lo que nos da el aparato acá para pronunciar. Pero nosotros seguimos pensando y nunca vamos a dejar de ser, dijera ellos, en la cabeza, en el cerebro. Pero eso, ¿sabe qué es lo que nos da? Solamente ese ser, el contacto con la tierra y con el territorio, conociendo todo. ¿Sí? Parte desde ahí, del nacimiento, de cuando uno nace, conocer bien todo el territorio y estar conectado, más allá de lo que uno pueda pensar. Las líneas nuestras no se acaban en los seres humanos, sino que van mucho más allá. Pero de ahí parte. Y bueno, ya cerrando, quería agradecer tanto en nombre mío, de mi comunidad y en nombre de mi hermano, porque nos hayan invitado, nos hayan dejado formar parte de este encuentro, y bueno, poder por lo menos una parte contar de nuestra experiencia y con el proyecto del libro Comidas Ancestrales en tiempo actual. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.
Gracias a vos y por respetar el tiempo, pero una moderadora es increíble. Así que gracias, compañero. Bueno, vamos a invitar a... ¿Vamos a hacer así? ¿Les parece? Ok, bueno. Entonces, no vamos a invitar a nadie todavía y van a quedarse, es porque como la mesa es grande, faltan 2 ponencias más. Ellos se van a quedar aquí y abrimos la ronda de preguntas a los expositores. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a las chicas? Una pregunta para Eric. Eric, bueno, ya nos conocemos. Admirable, seguramente. Eric, a mí me interesa el tema, a veces me he planteado, ¿no? Desde mi ignorancia, sin duda, como me conocen, también tengo sangre indígena y muchas generaciones también. Me pregunto a veces cómo es que sobrevivía un originario en Pamparacha, cuando es tan difícil, ¿no? Entonces, esto me trajo a pensar en ese momento histórico, cuando se produce la conquista y cuando se reparten los niños en el comienzo. Los niños, o sea, no originarios, ¿no? Pero lo digo así porque es de la manera en que lo nombraron. Entonces vamos a decir, bueno, a Albornoz le vamos a dar tanto, a Torres tanto, a tanto niño encomendado, a Lucrecia Guisano tanto. Y el encomendero llevaba el originario a donde se lo ocurría. Hay mucha documentación donde estamos pidiendo, por favor, que lo saquen de esos lugares yermos. Hoy leía también, por ejemplo, cómo le convenía a mucha gente que pedía terrenos en Merced decir que no eran los indios. Digo la palabra indio porque es la que ella usaba, sí, ¿no? Para personas originarias. ¿Cómo nos manejamos en este crisol, o si vos creés que realmente somos un crisol? O sea, no somos solamente como chingones, sino que nuestro origen como originarios es un crisol de todos los encomendados, entre comillas, que ponen a los predicadores. ¿Cómo nos manejamos? Claro, o sea, ¿cómo es que nosotros nos sentimos? Si somos solamente el serviente de los chingones, o si somos parte de ese crisol de... Esta mañana la gente, los chicos de Pozo, habían puesto no sé cómo se llama, una torta, vamos a decirle, repartida así, y ahí si me pueden ayudar, dije, había dos categorías, indios y nativos. Los nativos, los naturales se les llamaban los naturales de acá de la tierra, de acá, al come chingón. Los indios se les ponía a los que venían de otros pueblos de indios y que los habían traído para acá. ¿Qué pasaba? Los españoles tenían un sistema, y ahí me puede ayudar allá la doctora Maggie, de la pureza de sangre. Porque a nosotros los indios nos manejaban como si fuéramos animales. Pues ellos creían en la pureza de sangre, por lo tanto cuando llegaron acá creían, estaban las noblezas europeas, y cuando llegaron acá respetaron las noblezas indígenas. A las noblezas indígenas no les permitían. Tengo acá, por eso si le puede llegar a los cosas. La partición de no cuando le están dando, no poniendo los nombres del cacique Cañar, el cacique sí, esa relación que sin duda no se pudo por el medio, sí existía de alguna manera. Bueno, no estaría entrando, pero hay una cita. Bueno, en el escrito nosotros, nada que ver, por ahí tiene con el libro, pero habla un poco de la historia como pueblo, como chingón, bueno, donde tomamos citas de los españoles y de las leyes. Siempre ha habido ley, estados coloniales, estados republicanos, siempre ha habido ley. Que se cumplan o no se cumplan es otro cantar, pero los españoles eran mucho más, por decirlo así, mucho más organizados en cumplir las leyes que el Estado republicano argentino. ¿Por qué? Porque el Estado republicano argentino se basa nace de un pensamiento medio racista, vamos a decirlo así, que es esto de
del crisol de raza mezclemos a todos y que todos sean argentinos por igual, sin considerar cuestiones que tienen que ver con el sujeto. El español, en su forma, y la iglesia también, porque la iglesia también tuvo una importancia, vamos a decir, la iglesia católica, sí, hacía un estudio, más o menos, de las poblaciones y adaptaba, algunas veces, no siempre, adaptaba a esas poblaciones. ¿Qué es lo que pasaba, pongámosle, cuando encomiendan a lo natural? Había muchos problemas dentro de las encomiendas por los cacicazgos, que por ahí muy conocido es el de Tulén y Reina, por la disputa, porque la corona reconoce las tierras del cacicazgo de Tulén y los Reina se tienen que ir con toda su gente, se tienen que ir y quedar en la nada. Hoy en día hay un historiador, Pablo Reina, que pueden leer, un historiador indígena, que hace un trabajo sobre eso, sobre cómo es que la corona no hace una entrega. Resulta que hay un Tulén que le hace un juicio a la corona por las tierras, pidiendo el dominio de unas tierras, y bueno, la corona le concede las tierras, pero se las concede a nombre de él y no a nombre de la comunidad. Entonces de las demás familias se tienen que ir porque quedan ahí nomás. Pero eso ya empieza a pasar también cuando ya pasamos al Estado republicano, y el Estado republicano llega con tiene dos estadios, vamos a decir así, está mal, de apropiación de tierra del pueblo de Indio de Córdoba. Y las últimas han sido con los gobiernos de Perú, en nosotros acá. Y de eso se tiene que empezar a hablar y a sacar documentos y a ver, que son con la ley, no me acuerdo, pero sí sé que como será los... ¿Cómo? Sí, yo creo que se fue por el 40 por ahí, pero yo lo sé muy bien allá porque yo preguntando a mis mayores dijeron, ¿por qué ellos tienen, pongámosle, 100 hectáreas y nosotros tenemos 80? ¿Por qué nosotros somos reconocidos 80 hectáreas y ellos tienen 100? Exactamente, que también hablaron en otra charla en esta mañana. Sí, es una expropiación de tierras a las comunidades y a los pueblos de indios de Córdoba. Por eso les digo que nosotros como pueblo tenemos 500 años de conquista, y no es fácil, como lo decían, no es fácil sacar a la luz muchas verdades, porque a mucha gente incomoda, y al momento de que se deberían tomar las decisiones deberían ser consultadas las comunidades. Y el hermano que a veces sabe que muchas veces no brillan por la ausencia, dijeron, nos llaman para la foto. Y después, así son los estados republicanos, muy lindo y todo, dije, después olvídese. Esa es la política. Entonces nosotros acá estamos haciendo política y es muy importante, pero ¿qué clase de política hacemos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo acá a las chicas que pusieron primero, que hablaron del glosario, sí. ¿Hay algún acceso para acceder a él? Bueno, estamos en proceso, estamos armando un trabajo de circulación académica. La idea es que este trabajo llegue también a la escuela media y a las escuelas primarias, porque justamente la variación lingüística, esto de lo que hablaba Lore, del variacionismo, es un tema que se viene instalando de manera paulatina, justamente para empezar a pensar la diversidad también desde lo lingüístico, desde lo regional. Entonces, la idea de este trabajo, que digo está en proceso, tiene que ver con esto, con recuperar el color local, el valor autóctono, la idiosincrasia que también nos representa a los transerranos, y que también esto se traslade a las escuelas. Y este corpus, este glosario se está armando. Bueno, ahora tenemos un programa, un espacio radial los sábados, en el que vamos desarrollando entre 3 o 4 vocablos, formas de decir, características en el habla, que bueno, por cuestiones de tiempo nos llegamos...
¿Hacer chivo? No sé, parece estamos en la 104.1 FM Power todos los sábados. La idea, los sábados de la mañana, es algo informal igual, es un espacio chiquito, pero sí estamos armando el glosario. Y algunas características del habla que no pudimos mencionar, que son rasgos compartidos también con hablantes de San Luis, de La Rioja, de Catamarca, que van nutriendo este glosario, este corpus, y estos modos de decir, ¿no? Por ejemplo, la caída de la S final, vamos, fuimos, ¿no? O estas S intermedias que se aspiran, ¿no? Nos fuimos como aspirada. También algunas cuestiones de, bueno, fonemas que se cambian, ¿no? Fuera por fuera, fuimos por fuimos, bueno, cuestiones así. Pero la idea es esto, que sea un glosario colaborativo. Nosotros en el Instituto Brizuela, en la parte de sociolingüística, hacemos como una aproximación y, como decía Ine, se está nutriendo de manera permanente, o al menos esa es la idea. Quiero agregar a lo que estaba compartiendo Vane, que dentro de lo que es el chuncano y su universo, aparece todo un mundo que está relacionado con el silencio y que está relacionado con lo gestual y que es también una forma de decir, una forma de comunicar. El silencio en el chuncano, los silencios son muy importantes en la significación. Lo gestual, el bajar la vista, el levantarla, el mirar hacia un costado, el no sostener la mirada, el movimiento de los hombros. Bueno, sí, o sea, y eso forma parte de los contratos sociales entre los hablantes, los usuarios, donde no media la explicación, porque está claro, está tácito el entendimiento, no hay vacilación. Entonces, eso también es algo que a nosotros nos tensiona, porque yo veo aquí, en toda esta hermosa convocatoria, seguramente hay mucha gente que no es nacida de acá, que viene de otras comunidades y que también tiene probablemente experiencias lingüísticas diferentes y en algunos puntos similares. Pero en el chuncano, el silencio, la suspicacia, el chiste, el doble sentido, lo que se omite a propósito es muy notable. E inclusive hay distancias muy importantes entre lo que dice el diccionario y lo que el chuncano le da en su atributo y en su propio código. Voy a poner un ejemplo. Un chuncano le dice a otro: vengo a comprarle un burro entero. ¿Qué entienden ustedes? ¿Y qué es entero? Ahí está, que no está castrado. Un burro entero, un animal entero, que no está castrado. No es que le vengo a comprar sin cola o sin oreja, o la mitad, sino, bueno, eso por ejemplo forma parte de ese universo donde no hay una mediación de la aclaración, porque está todo dicho. Otro ejemplo muy interesante para compartir con ustedes es que seguramente Eric en esto de las comidas lo debe tener muy claro. Es, por ejemplo, en el caso del trabajo con las hierbas medicinales. Ustedes saben que eso es algo muy importante en nuestra zona, en la sierra. Bueno, eso es algo hermoso para cuando los mayores te cuentan cómo lo transmiten. Entonces ahí la economía de la palabra es muy marcada, porque ahí lo fundante es la observación y la práctica. Y esto está, nosotros lo tenemos muy claro dentro de los conceptos sociolingüísticos y culturales,
acerca de que en la transmisión cultural, la transmisión y lo que se dice es lo justo, lo necesario y es preparatorio para la acción. Entonces eso también es muy importante. En el tema de las hierbas es algo que se lo ve bárbaro. Cuándo se la corta, cómo se la corta, de dónde se la toma, pero se transmite a través de la observación y muy escasa palabra. Es así, y es así porque siempre se hizo así, como Eric. Porque lo dicen los mayores, no porque a mí se me antoja agarrarlo del tallito y tirarlo así, no, mi amor, es porque siempre se hizo así, y porque hay un respeto a la tierra, ¿no? Entonces, es eso de hasta acá nomás, porque respeto, esto es la palabra mayor autorizada, donde yo soy un mediador nada más, ¿no? Hay tanto para decir y compartir que es maravilloso. Hay algo, muy breve, una amiga del pueblo va a las leñas, entonces publica su país, pone, en las leñas, que no es lo mismo que ir a la leña. Con esto yo digo, bueno, su cuerpo entero, quizás alguien no se la entiende, si es de codo, quizás no se entiende de doble sentido, ¿no? Bueno, yo les dije que esta era una mesa hermosa. Estaríamos hablando de la última pregunta, alguien que esté muy ansioso por hacer una última pregunta, pero tenemos que darle la palabra. Sí, es una inquietud. Por favor. Teniendo en cuenta todo este desarrollo de la chuncanía, se me viene a la cabeza un par de cosas. Por ejemplo, no soy de acá. Las modas, digo, me hacen dedo con frecuencia y me preguntan de dónde sos. Soy de acá. ¿Soy de acá? Sí, soy de acá, hace mucho que soy de acá. Es la primera vez que me preguntan así. Digo, como una advertencia, ¿no? Ojo con las modas. Está de moda el monte nativo, está de moda la chuncanía. Tenemos valor agregado ahora. ¿O no, Eric? Entonces, lo planteo así. Citarte a José Luis González y José Luis Aguirre, dos personas que están haciendo fortuna con la chuncanía. Con Doña Jovita tuve una experiencia que creo vale traerla acá, como estando en las Achiras, en una fiesta popular, donde José fue como José, no como Doña Jovita, donde había una gran cantidad de nativos chuncanos. Él intentó hacer el personaje y lo callaron. O sea, ¿qué quiero decir? Ojo con la moda. Quiero agregar ahí algo para contestar, de modo de contestar y ampliar un poquito su mirada así. Bueno, por un lado ojo con la moda y por otro lado espero que se ponga de moda desde el hecho del trabajo, ¿no? Porque remonto a lo que habíamos dicho antes, las variedades son todas iguales, pero sin embargo parece que las variedades de las grandes ciudades por siempre han sido las correctas o tomadas como correctas. El chunca, o superiores, ¿sí? El chuncano ha tenido, por los mismos chuncanos, el menosprecio o la vergüenza del habla. Yo recuerdo que me han corregido en la escuela el yeísmo, o me han forzado a hacer la Z de zapato. Y son variedades que también son variedades distintas que nos representan a América. Pero está bueno esto de que toda cultura, tomar este rescate de la sociolingüística, todos hablamos en dialecto, todos hablamos en variedad. Y esa variedad no hay mejores ni peores. Y está en lo interno de los sujetos que lo hablan, el poder está ahí en el sujeto que lo habla, de valorarlo positivamente y darle este prestigio, errado o no, o negativamente, como había pasado hace tiempo, por mucho tiempo,
y estigmatizarlo de tal manera que uno se calle ante otra variedad lingüística. Claro, eso es lo que es el poder, es lo que decía. Eso, sí. Por ejemplo, hay un poeta que dice algo parecido a lo que dijo Eric. Dice, la tonada es la venganza de la lengua. Y hay que defenderla, ¿viste? Sí. Porque si uno baja la cabeza ante eso, pero eso lo venimos haciendo hace años. Sí. Ahora, como te digo, tenemos valor agregado, entonces aparece el perro, el barro, Sí. el chañar, el algarrobo, ¿viste? Bueno, Pero para tenerlo en cuenta, a esto ¿viste? yo agrego lo siguiente. Quizá nosotros, desde los institutos de formación docente y desde la educación, también como una manera de transmisión y de conservación, porque esto que decía Eric hace un rato, de la presencia de lo escrito y también del corpus de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Como parte de la identidad. Entonces, más allá de la moda o no, y seguramente tiene que ver con corrientes educativas y este cambio de paradigma a partir de los 60, que empieza a valorar el color local de la lengua, pero también insisto en esta idea de que desde las academias, desde los lugares de formación, se atienda a la diversidad lingüística, moda o no, pero como una manera de perpetuar o de valorizar las raíces y de que eso permanezca. Claro, estamos de acuerdo en eso, pero hay otra cosita interesante en esta deformación del lenguaje, el maldecir con el maldecir. Hay una especie de defensa también chuncana, digamos, entre nosotros, de un mal hablar. En ese sentido hay no quiero extenderme, pero está bueno el debate. No, ese me fue de las manos hay un lingüista que se llama Eugenio Coseriu y justamente él plantea esto que vos decís. Sí. ¿Se puede corregir el uso idiomático en este término de bien o mal? ¿Se puede hablar de que alguien habla bien o escribe mal? Eugenio Coseriu dice, hay otros criterios de valoración y de corrección idiomática que tienen que ver con lo adecuado, inadecuado, apropiado, inapropiado, de acuerdo a la situación comunicativa. Y se corre de este lugar tan absoluto y taxonómico de la bondad o la maldad en términos de corrección. Sí, gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí. Bueno, por un lado me suena, evidentemente, parece que Aníbal Quijano, que habla del colonialismo, del ser, del poder, del saber, pero también me hacía pensar, digamos, esto que están comentando, por un lado de que hay otros saberes, ¿no? Saberes otros, digamos, que muchas veces están subordinados, digamos, y entonces desde el punto de vista desde el, digamos así, el ánimo de poder visibilizar, digamos, esos saberes que están ocultos o invisibilizados por el hegemónico saber de dominación. Entonces parece que está, no sé si caer en eso, como decían ustedes, bien, mal, pero sí el saber de que todos son legítimos y válidos, digamos, y que son saberes, digamos, sí. ¿No? Está la norma, por un lado, y está el uso. Claro. Bueno, muchas gracias a los expositores. Otro aviso parroquial. Eric, ¿querés decir dónde se puede encontrar el libro? Ah, sí. Así, porque me estuvieron preguntando. Bueno, como la verdad es que no fue difícil, salía muy caro imprimir, nos hicimos una editorial, dije, entre varios hermanos. De ahí nosotros solamente imprimimos temas que tienen que ver con comunidades indígenas o con referentes de pueblos originarios. Bueno, ya que en Tras la Sierra estamos ahí en el nodo cultural detrás de la terminal de Mina Clavero, la editorial se llama GEN, y hay varios títulos, y si no, en La Rosa hay un lugar que se llama Rincón del Monte, y que está de La Rosa como saliendo para arriba, dijeron, no sé bien, pero para el muelle, sí.
Y bueno, el otro queda ahí, ¿no? Cultural, detrás de la terminal de Miraclaves, una librería, y ahí están los títulos. Pueden buscar también páginas de internet, vamos a decir, páginas de Instagram y la de Facebook, que de la editorial, así como se escuche, H-E-N, que no es nuestra lengua, que sería decir gente, sería. Bueno, vamos a despedir con un aplauso entonces a los chicos, así que